días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 al 19. Dice así la palabra de Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Padre de los cielos, te damos gracias. Gracias por permitirnos un día más de vida. Señor, permite que esta palabra llegue y penetre lo más profundo de nuestros corazones, mente y espíritu. Que sean transformados todo oyente que esté incurriendo en falta a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la serie Los 21 espíritus que atacan a la iglesia hoy en día. Y hoy vamos a ver el espíritu de Balaán, el espíritu y la doctrina de Balaán en las iglesias. ¿Cuál es el espíritu de Balaán que se está moviendo en los ministerios de hoy en día? No solamente aquí en el país, sino en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia. Hoy en día se está moviendo el espíritu erróneo doctrinal de Balaán. ¿Y cómo identificamos ese espíritu? Que lleva a una iglesia a perdición, que lleva a una iglesia a destrucción. Yo he visto iglesias que comenzaron bien, comenzaron con la verdadera doctrina del Evangelio de Jesucristo y hoy en día están destruidas. Porque el espíritu de Balaán entró en ese ministerio. Siempre llega después del de Jezabel o el de Absalón, ese espíritu demoníaco a destruir los ministerios que el Señor, por su gracia y por su misericordia, está levantando o ha levantado. Y es muy importante que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, tenga muy presente esto, porque se puede camuflar y pensamos muchas veces que estamos haciendo lo correcto. Y sigilosamente, cuando nos venimos a dar cuenta, ese espíritu ha tomado mucha ventaja y ya él toma la doctrina, porque nosotros nos dejamos llevar por una carnalidad almática que se llama pasión por los recursos
o por las bendiciones materiales, cuando tenemos que enfocarnos en la palabra, en el Evangelio de Jesucristo, en el salvar las almas, traer las almas a los pies del Señor, en soportar, porque Dios es el que trae la bendición. ¿Cómo identificamos cuando el espíritu de Balaam ha tomado un ministerio? Enseguida se ve la profecía. Enseguida todo lo enfocan los ministros, los líderes en la profecía. Yo nunca he estado en desacuerdo con los ministerios proféticos. Todo lo contrario, los ministerios en los que estamos, en el ministerio nuestro, es un ministerio profético. Pero el ministerio profético tiene que llevar tres cosas. La profecía, dice la Escritura, que tiene que llevar tres cosas. Dice que tiene que llevar exhortación, consolación y edificación. Pero resulta que hoy en día muchos llegan de otras religiones, de otras doctrinas, de otras sectas, y buscando profecía, porque traen un demonio de comezón de oídos, en donde hay que profetizarle, donde hay que contarle el futuro. Esos son espíritus de adivinación. Y entonces las iglesias comienzan y llaman, y hay congresos proféticos, hay congresos donde dicen que hay un mover del espíritu, pero no se sabe qué tipo de espíritu se está moviendo. Aquí dice, en el versículo 14, y vamos a ver el primer punto, dice que todos aquellos son engañosos y que tienen los ojos llenos de adulterio. Aparte de que pueden ser adúlteros físicos en su carne, en su cuerpo, está hablando de unos espíritus contrarios al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son espíritus de adivinación. Son espíritus que también conocen los pecados de las personas y también conocen lo que puede venir a esa persona si sigue en desobediencia a lo que Dios establece en su palabra, que es que al llegar a los pies del Señor Jesús, nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento, una transformación interna. Y mira lo que dice, adulterio, no se sacian de pecar. Son personas pecadoras, ¿sí? Son personas que viven en un adulterio espiritual o un adulterio físico. Son personas que dicen, seducen a las almas inconstantes. ¿Cuáles son las almas inconstantes? Las almas inconstantes son todas aquellas que no tienen una constancia en la palabra, en la oración, que no tienen una constancia en el ayuno, que son llevadas y movidas por viento. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice que tengamos fe, que pidamos las cosas con fe, no dudando. Pero resulta que el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por los vientos y llevada de una parte a la otra. Y dice el versículo 8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, en todos sus caminos. Entonces, una persona, un cristiano inconstante es aquel que comienza con el Señor, que comienza creyéndole al Señor, pero a través de las circunstancias deja de ser constante y se vuelve inconstante por los problemas, por las circunstancias. Y estos adivinos, estos hijos del diablo, que traen espíritu de adivinación, ¿sí? Y se dicen profetas, pero mentira que no son ningunos profetas, porque la mejor profecía que tú y yo podemos tener en nuestra vida es vivir la palabra, estar conforme a la palabra. Así no veamos las respuestas todavía, tenemos que caminar conforme a lo que Dios ha prometido y nos ha hablado al corazón a través de las prédicas de nuestros líderes, pastores, evangelistas y apóstoles. La palabra de Dios es la mejor profecía que tú y yo podemos tener. Y mira lo que dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia.
Yo conozco aquí, en la ciudad y en el país, yo tengo amigos profetas que se dicen llamar profetas. Son apóstoles, pastores, de mucho renombre, que tú los visitas, tú vas a visitarlos, son amigos y de pronto estás en la ciudad donde ellos están o en la zona donde ellos están y se te da por ir a un servicio de ellos y los visitas y hablas con ellos y te comienzan a dar una profecía. Pero esa profecía tiene un costo. Esa profecía, yo he visto que han llegado personas de afuera, incluso de fuera del país, y le dicen, sí, siémbrame $2,000 para que selles la palabra. Codiciosos. Y la codicia te mata la unción que Dios te deja y permite que sean abiertas las puertas a los espíritus de adivinación para que tu error siga siendo grande y conociendo la palabra tú te pierdas. Porque el libro de Santiago dice que nosotros no nos podemos hacer maestros de mucho porque vamos a tener mayor condenación. Y dice aquí, dice, y son hijos de maldición. Todo el que se deja usar del espíritu de Balaam, no lo digo yo, lo dice la palabra, es un maldito. Es un hijo presto para ser entregado como anatema. Y eso es lo que se está viendo hoy en día en la iglesia, donde está entrando el espíritu de Balaam, la doctrina de Balaam está llegando y está seduciendo a las iglesias. Yo he ido a iglesias donde uno entra y lo primero, así te dice el Señor, y yo, ¿cuál Señor, llave? ¿Cuál Señor? Yo tengo un solo Señor y un solo Dios y se llama Jesucristo. Y en la palabra Él dice esto, esto, esto y esto. A mí no me hables de parte del diablo. Mira lo que dice para todos aquellos que viven buscando profecía de otros hombres que se dicen ser profetas pero que no lo son y que se dejan llenar la cabeza de cucarachas. Y para esos personajes que tienen que arrepentirse y buscar el verdadero camino, el cual se llama Jesucristo, y vivir la verdad del Evangelio, mira lo que dice el versículo 15, dice, han dejado el camino recto, o sea que andan en un camino torcido, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Así como le pasó a Balaam, el adivino, así le está pasando a todos aquellos tipos babosos que se creen profetas del Señor, pero que le pertenecen a otro Señor, porque es que la Biblia dice que hay muchos señores y muchos dioses. Dejaron el camino recto que Dios nos llamó como ministros de Jesucristo, a ti, a mí y a todo el que me escucha, es evangelizar, ganar almas. No es ir tirando profecía a la loca y sobre todo a empresarios, a gente que tenga la facilidad de dar una dádiva. Deja que sea Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en ellos para que te bendigan. Vive el proceso. Camina en rectitud. No te desvíes del camino. Dice que se han extraviado. Mucha iglesia hoy en día se está extraviando. Mucha iglesia hoy en día está perdiendo la verdad de Cristo. Nos estamos preocupando por cosas que son efímeras. Las cosas que son eternas son las almas del Señor. Tú y yo somos administradores de almas. Que necesitamos los recursos, claro. Pero si la iglesia es de Jesucristo, tú y yo tenemos un llamado, no nos tenemos que preocupar por los recursos, porque ellos van a llegar.
Dios sabe de qué tenemos necesidad. Jesucristo lo dijo, que no nos preocupáramos ni por el vestido, ni por la comida, ni por nada de esas cosas. Él manda lo que necesitemos para nosotros poder seguir llevando su obra. O nuestro Rey, Dios, Señor y Salvador no dijo que el obrero era digno de su salario. No hay que ponerle bozal al buey que trilla. Si Él alimenta a las aves del campo, dándonos una referencia y un ejemplo de lo que el Padre va a hacer con nosotros, que no trabajan ni hilan, ¿cuánto más valdremos nosotros? Lo que pasa es que hoy en día agarramos la fe y muchos la están tergiversando. La volvieron en un negocio. Se fueron por el camino torcido. Dejaron el camino recto, como dice aquí. Y entonces comenzaron a seguir el camino de Balaam. El demonio de Balaam, porque no era un profeta, como dice Pedro aquí, sino que era un adivino, entró en la iglesia, entró en los cristianos, en los evangélicos. Se ha contaminado la iglesia y eso está destruyendo desde adentro la iglesia de Jesucristo hoy en día. Es un espíritu que cuando llega a una iglesia comienza a destruirla. Porque la gente no quiere sino profecía, profecía, profecía. Tienen comezón de oído. Conozco hermanos que viven viajando de ciudad en ciudad a ver qué le dice tal profeta. Tú no tienes el mejor profeta que se llama el Espíritu Santo. Tú no tienes comunión con Él. Él es el que no te habla, ¿o qué? Tú que eres sordo, sorda. No sacas tiempo de intimidad especial para hablar con Él. Mira lo que dice. Y fue reprendido, el versículo 16, por su iniquidad. Eso es una iniquidad. Cuando nosotros participamos de ese rito demoníaco de adivinación, se llama iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Loco. Y dice, el 17, estos son fuentes sin agua. El agua es el Espíritu Santo. Y una fuente brota algo, pero aquí dice que son fuentes sin agua. No estás brotando, no te está ministrando, no te está guiando el Espíritu de Dios. Reflexiona y mira qué espíritu es el que te está guiando, el que te está hablando. Porque es que los espíritus de Satanás también nos hablan a nosotros los cristianos. Cuando dejamos llevar nuestro cuerpo, nuestra mente, por sensaciones y pasiones almáticas. O le ponemos más valor al don que a la palabra de Dios. Y nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué reprendió Jesús en el mar? No fue una tormenta. Cuando te lleguen esas tormentas de pasión por los espíritus de adivinación y de profecía, tú tienes que frenarte. Tienes que reprender eso. Por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Todo ministerio, todo ministro o ministra que tenga el espíritu de Balaam, ay Padre, que haya permitido que el espíritu de Balaam y la doctrina de Balaam entre en la iglesia, que comience a tirar profecía por dinero. Porque ¿sabe por qué reprendieron a Balaam? Porque el rey moabita lo había mandado a llamar y le iba a dar mucho dinero. Y Dios le dijo, ve, para ver si él iba a ir. Y gloria, obviamente, él fue. Pero entonces muchos me dicen, no, porque él le obedeció a Dios. No, él no le obedeció a Dios. Dios lo dejó que tomara la decisión. Por eso le puso el ángel en el camino. Y él en su carnalidad no vio al ángel. Pero la burra sí lo vio.
Y hay hoy en día ministros que los burros que tienen ahí tienen más visión y más revelación que ellos. Porque la codicia les ha quitado la unción. No los deja ver la presencia del Señor. Dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay hermanos que se salen porque sienten en su espíritu, el espíritu de Dios los toca y les dice, esto es una falsa doctrina, retírate de aquí. Y Satanás viene y los envía a ellos y los hacen volver. Que necesitan recibir profecía, porque eso es profético. ¿Cuál profético? Lo más profético que tú y yo podemos decir es que llegue un arrepentimiento a las almas de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos aquellos que no conocen al Señor. Porque Cristo nos envió a que predicáramos su evangelio, no el nuestro. Dice que la más de esa oscuridad está reservada para siempre. ¿Sabes cómo murió Balaam? Cuando tú y yo vamos al libro de Josué, en el capítulo 13, y leemos el versículo 22, mira lo que dice la palabra de Dios. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Si él era guiado por Dios, ¿por qué Dios dejó que lo mataran? Si él defendía al pueblo del Señor. Porque si Dios hubiera permitido que él llegara y pasara el Jordán con el pueblo de Israel, hubiera hecho perder al pueblo, porque de igual manera los hizo caer. Todo aquel que te adivine, todo aquel que te dé una profecía por dinero, ten presente que te va a llevar a una caída. Así como Balaam hizo caer al pueblo de Israel. Él no lo maldijo, porque Dios se lo prohibió, pero sí los hizo caer en pecado, con mujeres. Y así como él los hizo caer, así cualquiera que te quiera dar una adivinación, una supuesta profecía, te va a hacer caer más adelante en un error. Yo he tenido en la iglesia personas que se han ido porque no se han querido someter a la palabra. Y se van para esas iglesias de adivinación, donde dan profecía, donde les soban el pecado, donde los tienen allá contentos, porque les interesan es que ellos estén sentados ahí, que les lleven las ofrendas, que reciban una bonita alabanza, pero nunca le confrontan a las personas el pecado que tiene, con el que están caminando y que les son desagradables al Señor. Porque es que Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero esos ministros adivinos, hijos del diablo con el espíritu y la doctrina de Balaam, hoy en día no exhortan a las personas a que vivan en la justicia de Dios. ¿Y sabe qué ha pasado con esos hermanos que yo les bendigo, que se han ido? Han tenido que volver. Porque se han dado cuenta que en este ministerio nosotros nos preocupamos es por las almas. Nosotros les dedicamos el tiempo para que ellos salgan del error, para que ellos busquen no solamente lo espiritual, sino que busquen un bienestar en su hogar, en su casa, en su familia. Pero tú con un espíritu de Balaam, de adivinación, con una doctrina errada, con una doctrina errónea, pecaminosa, de maldición, tú nunca vas a ayudar a las personas. Puedes tener 10,000 en la iglesia. ¿Cómo te vas a dedicar a esos 10,000? ¿Con prédicas? No.
Tú tienes que sacar el tiempo. Las familias de hoy en día se están destruyendo porque los pastores, nosotros, hoy en día no les estamos sacando el tiempo adecuado a cada uno individualmente para conocer cuáles son los problemas internos que tienen, para conocer cuáles son los pecados que están destruyendo ese hogar, esa pareja, esa casa. Hoy en día se ha levantado una doctrina que tiene que ser de congregarse en una iglesia y punto. ¿Qué precio estás pagando por las almas que Dios te entregó para que las ministraras? ¿Estás orando? ¿Sabes qué problemas tienen? ¿Sabes qué necesidad tienen? ¿Sabes cómo están levantando a sus hijos? ¿Les has enseñado a orar, a pagar el precio por los otros para que Dios bendiga su hogar y su casa? Si no lo estás haciendo y te estás dedicando solamente a darle profecía en la iglesia que Dios te dio para que tú la administraras, vas para el infierno, mi hermano, mi hermana. Te estás dedicando a servirle a Balaán y a sus demonios de adivinación. Y es tiempo de que eso sea cortado en la iglesia de Cristo hoy en día. Porque a nosotros se nos ha crecido la pechuga, porque ya Dios no nos usa con espíritu, con una palabra profética, y entonces toma posesión el espíritu de adivinación por el egocentrismo de los ministros de Dios hoy en día. Desafortunadamente eso está destruyendo la iglesia. Ese espíritu de Balaán está destruyendo también la iglesia hoy en día. Vea lo que dice el versículo 19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Queriendo decir que todo aquel que se deja llevar por el espíritu de Balaán y la doctrina de Balaán es un corrupto delante de Dios. No lo estoy diciendo yo, no te estoy acusando, mi hermano, mi hermana. Entiéndelo. La Biblia lo está diciendo. Ellos prometen libertad. El Señor te va a hacer libre. Por esto, por esto, por esto. Mira, siémbrame tanto. ¿Cuál siémbrame, hombre? Te tiene que sembrar es arrepentimiento. Ladrón. Y dice la palabra que tú mismo, si estás participando de eso, eres esclavo de corrupción. Y dice, porque el que es vencido, cuando te dejaste vencer por la codicia, por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Si eres codicioso, eres un corrupto. Y la codicia te venció. Yo conozco ministros que dicen que si los tocan con plata, Dios los bendice. No, ¿por qué no dices más bien que si se dejan tocar del Espíritu de Dios se arrepienten y entonces van a recibir bendiciones de parte de Dios? Ladrón, corrupto, estás presto a ir a la ajena de fuego. Porque conociendo la verdad vives en una mentira y llevas a otros a una mentira. Porque el espíritu de Balaán ha entrado a tu congregación, ha entrado a tu corazón, tu mente, y tienes la mente cauterizada. Y estás en un error, mi hermano, mi hermana. Es hora de que saquemos el espíritu de Balaán y la doctrina de Balaán de la iglesia. Porque ese demonio ha cogido mucha ventaja y le hemos abierto la puerta y está destruyendo la iglesia de Jesucristo hoy en día. El espíritu de Balaán está destruyendo las iglesias. Reflexiona en esta palabra. Y mira qué tanto de Balaán tienes en la iglesia o está metida en la iglesia donde tú estás. Deja la adivinación. Apártate de ese pecado. Y busca la presencia de Dios en la madrugada. Y lo más glorioso que podrás tener será una revelación directa del mismo Dios, Señor y Salvador Jesucristo,
a través de la voz del Espíritu Santo. Que tengas un excelente día y que el Dios Todopoderoso te bendiga. Dios te bendiga.